El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 28 en la mañana. Poco antes de la 1 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario, que les refería justamente al inicio de ese espacio de noticias. De las 32 observaciones presentadas por el presidente de la República para consideración de la Asamblea, en 22 hubo una aceptación, o sea, el allanamiento por parte de los legisladores. Se necesitaba mayoría simple, la mitad más uno de los presentes. Había 133, se precisaba 67, hubo 69 votos que permitieron allanarse esas objeciones. Y para el capítulo de las insistencias o ratificaciones, 10 artículos que tenían que ver, ahí el corazón o lo más polémico tenía que ver con el tema de los derechos laborales. Hubo 116 votos a favor, es decir, se superó la base de 91 votos, que es la mayoría calificada de 2/3 que establece la norma constitucional para que la Asamblea se ratifique en el texto que originalmente aprobó. Vamos a conversar de los temas legislativos con Gabriela Larreategui, asambleísta del movimiento Suma, que está con nosotros y que además integra la Comisión Legislativa de Régimen Económico, que en cambio está conociendo el otro veto, el veto parcial a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida, buenos días. Mauricio, buenos días. Efectivamente, así es. En la Asamblea en este momento, ayer ya se despachó el primer veto a la ley humanitaria y estamos pendientes, estamos trabajando en la Comisión de Régimen Económico en el veto de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Este veto también ha tenido 16 observaciones, 16 objeciones por parte del presidente de la República, que en realidad no cambian el espíritu de la ley, no han afectado el tema de ordenar las finanzas, que es su principal motivo de esta ley, no ha afectado a lo que se discutió dentro de la Asamblea muchísimo, que era la autonomía de las la autonomía de las entidades de seguridad social, la autonomía de los GATS. El veto ha venido con un tema respecto de las empresas públicas, que dice que también tendrán que sujetarse, las empresas públicas del Ejecutivo, que también tendrán que sujetarse a los techos presupuestarios y a otras directrices de ordenamiento de sus finanzas. A mí esto me parece que es adecuado. El hecho de que sean autónomas no quiere decir que no puedan tener regulaciones, que no puedan tener un ordenamiento, techos, directrices presupuestarias. Más aún cuando vemos todo lo que está pasando con las empresas públicas en este momento, ¿no? Cuando vemos que las empresas públicas fueron caja chica de este gobierno, fueron caja chica del gobierno pasado, muchas de ellas se están cerrando justamente por un mal manejo de sus finanzas. A mí me parece que es muy importante que esto se regule en ese sentido. Por otra parte, el veto tiene otras cosas interesantes. Por ejemplo, en los programas de preservación de capital, se dice que no se deberán medir los impactos sociales, porque no puede haber realmente una medición de un impacto social en lo que es un programa de preservación de capital. Eso es importante también, que se corrija, es un error que tenía la legislación. Y el punto más importante y el que nos está causando más ruido dentro de la comisión, todos hemos tenido esa observación, es el tema de los 12 años para llegar a la meta de reducción de la deuda pública al 40%. 12 años a partir de cuándo, asambleísta? A partir del 2021. ¿Ya? O sea, ya hasta el 2032. Eso debe decir. 2 años incluido en realidad. Ya, hasta el 2032, ¿verdad? Debería reducirse al 40% la deuda. Sí, bueno, como tú sabes, Fabri, la deuda está en el límite del 40% desde que se emitió la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Pero este límite en realidad se cumplió durante unos pocos años, y después en el gobierno anterior se emitió un decreto que consolidó la deuda y que metió toda la deuda en un saco, le escondieron debajo de la alfombra y dijeron, bueno, entonces sí cumplimos los 40, pero incluso hay un informe de Contraloría que dijo que la deuda en realidad estaba alrededor del 56-60%,
porque esta consolidación de la deuda desconocía rubros como, por ejemplo, la deuda al IES. Entonces, la deuda al IES es una cosa que en este proyecto de ley ya queda absolutamente claro que forma parte de la deuda pública, porque no se puede considerar que es una deuda entre instituciones del Estado al ser una deuda que tiene el gobierno con la plata del IES, y la plata del IES no es plata del Estado, es plata de todos nosotros. Entonces, ese es un rubro, por ejemplo, que nunca pudo haber estado consolidado. Esos temas se aclaran, pero con eso vemos que no hemos cumplido la regla del 40% durante, o sea, prácticamente nunca, y en este momento es aún peor la situación del país, con la crisis que veníamos arrastrando, como decía Francis en su intervención, una crisis que ya venía arrastrando el país. Recordemos que en enero se estaba discutiendo la disminución del salario a todos los funcionarios del sector público para evitar sacar funcionarios del sector público porque ya no había plata para pagarles. Con la caída del petróleo a menos a números negativos, que es algo que nunca pensamos que podía pasarnos, nunca se nos ocurrió que podía pasarnos, con la caída de las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda la crisis que venimos, que tenemos, no ha habido tampoco, o sea, lo que ha habido, la única manera de financiar todo el tema, ha sido justamente los créditos externos. Yo no topamos la corrupción, obviamente, porque yo sí creo que si no habríamos tenido tanta corrupción, no habríamos necesitado tantos créditos externos. Eso creo que es evidente, pero los créditos se han tomado y se seguirán tomando créditos externos. Aparte de eso, con una previsión de caída del PIB de aproximadamente 9%, es obvio que la deuda va a subir. Es decir, si es que yo tengo 100 de presupuesto y tengo 40 de deuda, ese es el 40%, pero si es que el presupuesto baja a 90, obviamente el porcentaje de la deuda sube. Todo eso nos hace ver que definitivamente se necesita un plazo. Lo que salió en el proyecto de ley era que a partir del 2021 el Ejecutivo tenía que presentar un plan a la Asamblea y pedir autorización para que el techo de la deuda sea mayor, pero no tenía tampoco un año específico en que se tenía que cumplir el 40%. Ese es el tema que en este momento tenemos que discutir. A mí me parece que es más realista, pero es muy preocupante. Es muy preocupante saber que en 12 años, en el mejor de los casos, vamos a poder cumplir con el 40% del límite de la deuda. Estamos conversando con Gabriela Larrategui. Gabriela, vamos a hacer un cambio, vamos a mantener la imagen, porque obviamente nuestro programa es audiovisual, pero vamos a hacerle una llamada telefónica porque hay problemas con el audio, hay partes que se cortan con el uso de la internet, es un tema, digamos, recurrente que nos está pasando a casi todos los medios, que en el curso de las entrevistas resulta que hay entrevistas que se nos corta la señal durante, digamos, las conversaciones que estamos teniendo con nuestros invitados. Estamos conversando con Gabriela Larrategui. Ella es asambleísta del Movimiento Suma e integra la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que en esta semana abocó conocimiento, el día de ayer en la mañana, abocó conocimiento e inició el trámite de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que es el otro proyecto que en su momento había aprobado la Asamblea Nacional y que fue remitido como urgente en materia económica a la función legislativa. Creo que ya la tenemos a Gabriela. Creo que vamos a mejorar el audio con ella justamente en esta conversación. Vamos a ver si me escucha justamente Gabriela Larrategui, que es integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Yo les decía que este es el otro proyecto sobre el cual, en cambio, la Asamblea tiene un plazo, digamos, adicional, tiene hasta el próximo 15 de julio para pronunciarse. Aparentemente tiene menos complejidades que el proyecto de ley de apoyo humanitario que finalmente fue tramitado por la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Tenemos a Gabriela Larrategui. Gabriela, ¿me escucha? Sí. Ahí está mejor. A ver, recapitulemos algunos elementos. Sí, se había cortado el audio, teníamos dificultades, pero le tenemos en imagen el audio a través del hilo telefónico. A ver, entonces, digamos en resumen con lo que usted nos está diciendo, las 16 observaciones no afectan el sentido del proyecto original que aprobó la Asamblea Nacional. Así es, no afectan. El mayor cambio, como te decía,
hay el tema de las empresas públicas que tienen que sostenerse, que se aclara, porque en realidad el espíritu de la ley siempre fue ese, que las empresas públicas tengan que someterse a reglas financieras. Hubo una discusión, por ejemplo, en la comisión que decían, pero las empresas públicas tienen que someterse a Contraloría. Pero una cosa es someterse a las entidades de control y otra cosa es que tengan reglas en el manejo de sus finanzas, en el manejo ya económico de las empresas, que a mí personalmente me parece que es básico con todo lo que hemos visto de las empresas, con cómo están cerrando las empresas justamente por malos manejos económicos. Aparte de que yo creo que hay muchas empresas que el Estado no debería tener, ¿no? Yo creo que el Estado debería dedicarse a lo que es su core business, a lo que es la prestación de salud, a lo que es la prestación de seguridad, a lo que es las prestaciones de educación. Hay muchas cosas que yo no veo por qué el Estado tenga que meterse. Yo personalmente creo que, por ejemplo, una aerolínea debería ser algo que no maneje el Estado, que debería estar siempre en manos privadas. Pero eso obviamente es un tema para una discusión aparte. En el caso del veto, se está manteniendo, se está aclarando y haciendo énfasis en que las empresas públicas de la función ejecutiva tienen que seguir lineamientos financieros de su manejo económico. En el caso, por ejemplo, de las empresas públicas dentro de ese manejo económico que usted señala, a ver, a propósito de, digamos, del tema salarial que se ha discutido mucho en las últimas semanas, se ha señalado que en las empresas públicas, por ejemplo, hay gerentes o hay ejecutivos que ganan más que el sueldo del presidente de la República. Yo entiendo que, por ejemplo, las empresas públicas, por su propia naturaleza, deben tener personas especializadas y obviamente, probablemente el análisis es que el ingreso debe ser mayor. Yo no sé si con la ley algo se subsana esto o no. No hablan precisamente de los sueldos de las empresas públicas porque son temas muy generales, ¿no? Es un tema de ordenamiento de las finanzas del país en general. Entonces, lo que se hace es decir, van a tener techos presupuestarios. En ningún momento se dice se van a regular los salarios, que obviamente tienen que estar a nivel de mercado. Yo creo que los salarios de los funcionarios públicos debería ser el mismo razonamiento. En el sector público también se necesitan personas técnicas. Dese cuenta usted de una superintendencia de bancos. En la superintendencia de bancos usted necesita gente de primera, gente absolutamente preparada, completamente honesta, que no tengan necesariamente que competir con el sector privado, que son los bancos y que son buenos pagadores. Que más bien dicho, que pueda competir con el sector privado, con los bancos que son buenos pagadores, que no quieran irse al sector privado. Yo siempre he creído que el sector público necesita tener técnicos y necesita tener sueldos que sean buenos, pero obviamente el problema que tenemos en el país es que no son malos sueldos del sector público, están en este momento con la caída de todo el mercado, están como un 15% por encima del sector privado, pero hay demasiado inflado el sector público. Asambleísta Larreategui, la tesis, digamos, como usted nos está planteando, la idea sería que la comisión emita un informe no vinculante recomendando que el Pleno se allane a todas las objeciones, ¿o podría haber algún artículo sobre el cual se plantee la ratificación? Al parecer todas las objeciones serán recomendadas su allanamiento hasta aquí. Como te decía, hay un tema, el tema de la deuda pública es un tema que, más que nada, bueno, vinieron los técnicos del Ministerio de Finanzas a explicarnos justamente estos números, a explicarnos la caída, a darnos los números, ¿no? Bueno, es fácil de entender cuál es la crisis que está atravesando el país y cuál es la necesidad de financiamiento que está necesitando el país, pero ¿por qué 12 años? Entonces, claro, ellos han hecho una proyección de cómo va a ir los ingresos, cómo va a ir el gasto, cómo necesitan, qué crédito necesitan, y tienen toda una proyección que más o menos dan los números que han establecido, lo cual es preocupante, porque es preocupante pensar que en 12 años no vamos a poder llegar a un 40%, que es un número que se había fijado de la deuda pública, que en realidad tampoco nadie sabe por qué 40%, nadie sabe por qué no 50%, nadie sabe por qué no 60%. No hay una media internacional para poder fijar el límite de la deuda. En el país se fijó el 40%, se ha considerado que el 40% es un buen número,
pero no hay tampoco una manera de medir la calidad de esta deuda, porque a la final, ¿de qué nos sirve tener 40% de deuda si es que es una deuda con intereses muy altos y plazos muy cortos y el servicio de la deuda es demasiado alto? Lo lógico es que sea el servicio de la deuda, y eso se regula también en la ley, que este servicio de la deuda pueda seguir bajando, que con el fin de obligarle al gobierno a que siempre renegocie la deuda mala y tome una deuda de mejor calidad. Correcto. Gabriela, lo último, a propósito del tema de la deuda. Digamos, esta reforma o esta ley le va a permitir al actual gobierno y a los futuros gobiernos seguir contrayendo deuda, créditos internacionales. ¿Se lo puede seguir haciendo? Se lo puede seguir haciendo, sí, obviamente sin cruzarse los límites de la deuda, que serían al 2025, 57%, al 2030, 45%, y al 2032, 40%. Todo dependerá un poco. Depende de muchas cosas. Dependemos nosotros, lamentablemente, seguimos dependiendo mucho del petróleo, por ejemplo. Entonces, del precio del petróleo podrá depender cuánto nos demoremos en llegar al 40% y cuánto más financiamiento necesite el país. Dependerá también la pandemia, es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, porque si es que seguimos teniendo que regresar a semáforos rojos, si es que seguimos regresando a un confinamiento total, a un aislamiento total, esto obviamente seguirá afectando las finanzas. Vemos que ahora China, Pekín específicamente, Beijing, está otra vez confinado, está otra vez en cuarentena, y todo eso nos afecta a nosotros directamente. ¿Qué está pasando en las relaciones de Estados Unidos con China? ¿Qué pasa en las relaciones Rusia con el Oriente? Todas esas cosas obviamente nos afectan directamente como país. Muy bien. Lo último, ¿cuándo van a tener listo el informe para el informe no vinculante asambleísta? El día de hoy a las 5 de la tarde recibiremos a representantes de las empresas públicas, que son de los afectados, que son directamente nombrados, digámoslo, en el veto, y el día de mañana ya conoceremos el informe y votaremos el informe. El día de mañana sábado. Mañana sábado tienen sesión entonces. Sí, nosotros tenemos unos horarios bien extraños. Bueno, están en teletrabajo, ¿no? No, pero siempre hemos tenido horarios bien extraños. O sea, así como el lunes de mañana podemos no tener sesiones, pero tenemos sesiones del sábado, o ayer hasta la 1 de la mañana. Sí, lo de ayer fue muy complejo. Gracias, asambleísta, por el tiempo. Estamos pendientes, entonces mañana estará el informe el informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Gracias por el tiempo, Gabriela. Buenos días. Un abrazo. Buenos días. Muy bien, algunas dificultades con el audio, sobre todo, que hemos tenido, pero bueno, desarrollamos esta entrevista con la asambleísta Gabriela Larreategui para conocer su posición. En rigor, estas 16 objeciones como que podrían merecer un pronunciamiento de allanamiento por parte de la comisión en esta recomendación que debe emitir al Pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. 7:46 en A Primera Hora.